Hola, mi nombre es Marco Antonio Jiménez, soy estudiante de la carrera de médico y cirujano en CUNORI. En este video voy a hablar acerca de la salud mental y COVID-19, asimismo sobre infecciones oportunistas asociadas al COVID-19. Para dar inicio con el tema de salud mental y COVID-19, vamos a hablar acerca sobre el miedo, preocupación y estrés, que son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido o a situaciones de cambio o crisis. Así que podemos decir que es normal y comprensible que nosotros, o bueno, que toda la población hayamos pasado por estos sentimientos en el contexto de la pandemia, de lo duro que fue tener un cambio en nuestra vida, tener un cambio con nuestras amistades, un cambio en nuestra vida diaria. Y hablando de nuestra vida diaria, por supuesto, cambio en nuestra vida cotidiana, en la que al temor de contraer el virus en una pandemia como la COVID-19, todavía le sumamos el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocado por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante esto, pues la desafiante realidad es que tuvimos que vivir cuidándonos de no contagiarnos del COVID-19, de no contagiar a nuestros familiares con el distanciamiento físico, con el trabajo desde el hogar, con el estudio desde el hogar. La falta de tener ese contacto con los seres queridos y amigos, y bueno, todo esto por frenar la propagación del virus y proteger a nuestros familiares. Es un factor importante en la salud mental, ya que esto nos afectó bastante de cómo llevar nuestra vida diaria a de pronto tener un cambio tan repentino. Y bueno, ya que tocamos el tema de salud mental, podemos decir que los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades, y bueno, estos contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales. Entrando un poquito más a generalidades sobre la salud mental, y hablando de porcentajes, la depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales y lamentablemente es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Es así entre el 10 y 15% de las mujeres en países desarrollados y entre 20 y 40% de las mujeres en países desarrollados. Es un alto número de personas, bueno, de mujeres que se enfrentan a este trastorno que es la depresión, y asimismo esas sufren depresión durante el embarazo o el puerperio. Imagínense sumándole todavía el COVID-19, tratando de proteger a sus bebés, tratando de proteger a toda su familia. Es un factor muy importante que tuvo que ver en los trastornos mentales sobre la salud mental. Y bueno, seguimos hablando sobre generalidades de los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como es la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y la depresión, que contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. Claro, la salud mental. Y bueno, hablando siempre como de estadísticas, en las Américas la prevalencia de demencia en los adultos mayores es más de 60 años, oscila entre 6,46% y 8,48%. Las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno se duplicará cada 20 años. Esta investigación fue antes de COVID-19, entonces sumándole ahora los problemas o el factor que es el estrés, el miedo de la pandemia, estas cifras se aumentarán hasta el triple. Y bueno, es fundamental que hablemos sobre los trabajadores de primera línea en salud que estuvieron cara a cara con la pandemia desde el inicio hasta el día de hoy, que todavía la seguimos combatiendo. Entonces los trabajadores y trabajadoras de la salud de primera línea se han visto especialmente afectados por la pandemia a COVID-19 y sus consecuencias psicosociales. A medida que ha aumentado la demanda de los sistemas de salud, se han visto obligados a trabajar en turnos prolongados. De pasar de hacer turnos de 24 horas, los trabajadores de la salud pasaron a hacer turnos de 48 o a 72 horas. Y a menudo con recursos inadecuados, atendiendo a más pacientes que nunca, porque algunos de los doctores dejaron de laborar en ese entonces, los pacientes aumentaron, tuvieron más pacientes, hasta el triple, aún sumándole esto al estrés del COVID-19, los turnos prolongados, hasta triple o doble de pacientes, y claro, al miedo de no contagiar de virus a sus familiares, salir del turno y llegar a casa sin ver a sus familiares por no contagiarlos. Son esfuerzos extraordinarios que hicieron los médicos ante esta situación pues que todo el mundo vivimos. Y bueno, ahora entrando un poco más en el tema, saliendo de salud mental y COVID-19,
pasamos a lo que es infecciones oportunistas asociadas al COVID-19 como tema central. Y bueno, enfocándonos en infecciones bacterianas a la COVID-19 en pacientes de una unidad de cuidados intensivos. El coronavirus es uno de los principales patógenos de la infección respiratoria. Los dos virus altamente patógenos, SARS-CoV y MERS-CoV, causan síndrome respiratorio grave en humanos, y otros 4 coronavirus humanos inducen a la enfermedad respiratoria superior leve. La secuencia del SARS-CoV-2 es relativamente diferente a los otros 6 subtipos de coronavirus. Y como estamos hablando de infecciones en la área de cuidados, con pacientes COVID-19, por supuesto, es importante que hablemos sobre las coinfecciones. Pero antes vamos a definir que las coinfecciones son esas infecciones que son llevadas o que están paralelamente con otro tipo de infección. Entonces, una infección con otra infección. Y aquí hablamos otra vez de estudios donde varios estudios han encontrado que un número significativo de pacientes hospitalizados con COVID-19 desarrollan coinfecciones bacterianas secundarias peligrosas como neumonías y otras sepsis. Esto encima de estar contagiados de COVID-19, por supuesto. Las pruebas de diagnóstico microbiológica identifican la presencia de infecciones bacterianas o fúngicas, además la resistencia a los medicamentos, lo cual desempeña un papel fundamental en la respuesta de salud pública a la COVID-19. Y bueno, el medio de transmisión, bueno, esto con los pacientes ingresados que pueden adquirir las infecciones por vía endógena, aproximadamente el 80% ocurren por esta vía, es un gran porcentaje el medio de transmisión, que es por vía endógena, es decir, causadas por los microorganismos de su propia microbiota. Aquí entramos a un estudio realizado, vamos a hablar acerca de un estudio realizado que es un estudio descriptivo, el cual trata sobre las coinfecciones llevadas a cabo en los pacientes COVID-19 que están internados. Este estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido desde el 24 de marzo hasta el 24 de mayo del 2020 en la UCI de Hospital Militar Comandante Manuel Fajardo Rivero. La población de estudio estuvo constituida por 13 pacientes, de cual el rango fue de 49 a 91 años, que permanecieron ingresados en esa sala, con diagnóstico confirmado con la prueba de reacción en cadena de la transcriptasa inversa polimerasa, conocida como PCR, en tiempo real para el SARS-CoV-2, de quienes se recibieron muestras para cultivo bacteriológico y microbiológico en el laboratorio de microbiología, el cual esto se llevó a cabo para comprobar la veracidad del estudio sobre las coinfecciones aparte del COVID-19. Hablando ya de resultados de esta investigación, o bueno, aún hablando de un poco sobre la muestra, que se estudiaron 13 pacientes, como ya se habían dicho, especificando que 8 de los pacientes fueron de sexo femenino, conformando el 61,5%, y 5 pacientes masculinos, conformando el 38,5%. Como anteriormente habíamos dicho, con edad comprendida entre 49 y 91 años, y con una media de 78,8 años. Lamentablemente en este estudio el 61,5% falleció, datos que se darán a conocer más adelante. Aquí ya contamos con una tabla de resultados donde las variables son sexo femenino, sexo masculino, egresados vivos y egresados fallecidos. Con presencia de coinfecciones tenemos sexo femenino 6, sexo masculino 3, egresados vivos 5, de esos 13, 5 fueron egresados vivos, y egresados fallecidos fueron 4, conformando el 44,4%. Estos con presencia de coinfecciones, y con ausencia de coinfecciones solo tenemos 2 de sexo femenino, 2 de sexo masculino, y pues egresados 4 fallecidos. También tenemos los antecedentes patológicos personales, en los que el estado del egresado pues padecían diabetes mellitus, son enfermedades que ya padecían las personas de estudio: diabetes mellitus, hipertensión arterial 4, enfermedades pulmonar obstructiva crónica 1, cardiopatía isquémica 3, y insuficiencia renal crónica ninguno, hipotiroidismo ninguno. De las personas que fueron egresadas vivas y de las que fueron fallecidos, había una persona con diabetes mellitus, una con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues ninguno, cardiopatía isquémica 2, insuficiencia renal crónica 2, hipotiroidismo 1.
Asimismo tenemos que en el estudio se identificaron 3 cepas multiresistentes a fármacos que representaron el 27,3% del total de las cepas estudiadas. De ellas fueron 2 Escherichia coli y una complejo Acinetobacter baumannii y Acinetobacter calcoaceticus obtenidos de 3 pacientes, 2 de ellos fallecieron y uno egresado vivo. Estas fueron las 3 cepas multiresistentes a fármacos que se identificaron en el estudio. Y bueno, aquí terminamos de hablar un poco de las coinfecciones que se llevaron a cabo, o bueno, de este estudio que se llevó a cabo en pacientes que presentaron coinfecciones con el coronavirus presente. Así que espero este video les sirva de mucho y muchas gracias.